Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento, un podcast del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio Puebla. Llegamos al segundo mes de este 2021 y enero, no sé usted, a diferencia del año pasado, se ha pasado relativamente rápido. Y pues con noticias, en Puebla regresamos finalmente al semáforo epidemiológico color rojo. Y digo finalmente porque aunque estábamos en este naranja, pues todas las condiciones apuntaban a que estábamos en una alerta máxima y tenía que ser de color rojo, ¿no? Y también pues regresamos a este semáforo, aun cuando en las actividades ya tenemos la reapertura de algunos espacios, un poco tratar de entender la lógica de recuperación y reactivación económica en nuestro estado. Como siempre, cuídese mucho, use cubrebocas y guarde su sana distancia. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre los hechos ocurridos en Camargo, Tamaulipas, donde se registró lamentablemente una nueva tragedia con personas migrantes. Hablaremos también de una investigación realizada por el Observatorio de Violencia Social y de Género del IDIE y el portal de transparencia Con los Ojos Abiertos, que revela que la Secretaría de Salud de Puebla carece de protocolos para la atención de casos de violencia obstétrica, además de que son escasas las sanciones contra servidores públicos. También revisaremos los datos oficiales en cuanto al feminicidio durante 2020. ¿Será que la pandemia hizo que bajaran estas cifras? Y finalmente nos acompañará el equipo de orientación jurídica y psicosocial del IDIE para hablarnos también de la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos justo en este contexto de la probable desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos que ha propuesto y ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberosmediopue. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, observaciones, cualquier duda que tengan, con gusto también la abordaremos en este episodio y en este programa. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro y a nombre de todo el Instituto de Derechos Humanos les doy la más cordial bienvenida. Iniciamos. Y arrancamos el año nuevamente con una tragedia de migrantes en la frontera norte de nuestro país. El pasado 24 de enero, diversos medios de comunicación reportaron la localización de al menos 19 cuerpos calcinados en un camino rural de una zona fronteriza de México con Estados Unidos. De acuerdo con el portal Animal Político, la tarde del 22 de enero, pobladores de la región alertaron que en una brecha había un vehículo incendiado. En el sitio se localizaron los vehículos y las personas calcinadas. En un automóvil modelo pick-up localizaron 2 cuerpos en la cabina y un par más de cada lado del piloto y copiloto, y 15 en la caja del vehículo. De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, de las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego. Para la Fiscalía, uno de los principales datos fue que en el lugar no se encontraron casquillos, por lo que la dependencia presume que los hechos sucedieron en un sitio distinto al del hallazgo. El multihomicidio extendió la alerta al estado de Nuevo León por la conexión carretera que hay en la zona, también conocida como la Frontera Chica. Pues sin duda, estos hechos ocurridos en Camargo, Tamaulipas, de nuevo nos hacen recordar a lo sucedido en San Fernando, en Mier y en Cadereyta, de este último en Nuevo León, en los últimos años, donde de nuevo los migrantes
son víctimas donde se presume la participación de grupos del crimen organizado y sobre todo la omisión o falta de actuación de las autoridades. Al respecto, la Red Jesuita de Migrantes desde su región Centroamérica y Norteamérica, CANA, a la cual pertenece el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, emitió un pronunciamiento a raíz de esta nueva masacre que, como señaló, no es novedad en el territorio mexicano. Y damos lectura a este pronunciamiento. Una nueva masacre enluta a la población migrante guatemalteca. El sábado 23 de enero ocurrió una nueva masacre en Tamaulipas, México, en la que las víctimas son migrantes. En el municipio de Camargo aparecieron 2 vehículos incendiados, uno con 4 cuerpos y el otro con 15. De estos 19 cuerpos, baleados y calcinados, parecen ser migrantes de Guatemala, aunque el Ministerio de Exteriores de Guatemala ha comunicado al 25 de enero que no es posible aún confirmar la identidad de los fallecidos debido al estado de los cuerpos y al procedimiento diplomático y judicial que deberá realizarse. Desde el 24 de enero, un grupo de familiares del departamento de San Marcos, de los municipios de Comitancillo, Zipacapa y Catarina, exponían los nombres y datos de las personas supuestamente asesinadas. Algunos contactaron con la Red Jesuita con Migrantes. El grupo ha sido recibido por el Ministerio de Exteriores para la continuación de realizar las pruebas de ADN. La Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica se solidariza con sus familiares y amigos, rogándole al Dios de la vida que les dé fortaleza espiritualmente y les consuele en su dolor por tan irreparable pérdida. Recordamos que en esta misma región han ocurrido otras masacres que aún están sin esclarecer, algunas con migrantes, como en San Fernando en 2010, Cadereyta en 2012 y Ciudad Mier en 2020, en las que han desaparecido expedientes y se han obstruido evidencias. Esta grave violación a los derechos humanos obedece a la corrupción e impunidad sobre la que se han construido los estados en la región, por lo que exigimos a los gobiernos de Guatemala y México celeridad para esclarecer los hechos, dar con los responsables y procesar a los victimarios, identificar adecuadamente a las víctimas, de confirmarse la identidad de las víctimas, realizar las gestiones necesarias para garantizar la repatriación de los restos y el traslado a sus comunidades de origen, brindar durante el tiempo que sea recomendable acompañamiento jurídico y psicológico a las familias guatemaltecas que tienen indicios que sus familiares pudieran estar entre las víctimas de esta masacre y resarcir a los familiares y brindar acompañamiento jurídico y psicosocial a las familias de las víctimas. Asimismo, denunciamos la tolerancia de los estados con territorios dominados por el poder fáctico de los criminales que acechan a personas que huyen de la violencia y se encuentran con más violencia. La migración es un derecho y la respuesta no puede ser la militarización de las fronteras ni la criminalización de las personas migrantes. Es lo que ha planteado la Red Jesuita con Migrantes a partir de este pronunciamiento que sin duda vuelve a poner en la agenda pública, en la agenda mediática, en la agenda gubernamental, la urgencia no solamente de esclarecer estos hechos, como se ha señalado que han ocurrido también en San Fernando, sobre todo quizá el más emblemático, ¿no? Pero también Cadereyta, Ciudad Mier, sino también la urgencia de la recuperación de la seguridad pública, del garantizar un tránsito libre a las personas migrantes que, como hemos señalado en este espacio, pues justo van en este tránsito por nuestro país en búsqueda de mejores condiciones de vida que sus países de origen pues lamentablemente no logran garantizar. Asimismo, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, junto con el Laboratorio de Innovación Económica Social de la Ibero, condenamos el asesinato de 19 migrantes centroamericanos en Camargo, Tamaulipas, y nos solidarizamos con el movimiento de trabajadores campesinos. En un posicionamiento conjunto, tanto el IDIE como el LAINES de la Ibero Puebla condenamos la masacre y exigimos a las autoridades correspondientes la realización de una investigación seria, eficaz e imparcial, con debida diligencia en aras de lograr el esclarecimiento, captura y enjuiciamiento de los responsables, así como la identificación adecuada de las víctimas y asegurar la repatriación de los restos, como lo han expresado la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica.
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el movimiento de trabajadores campesinos, a cuyo consejo de adolescentes y jóvenes pertenecían 2 de los jóvenes asesinados. El movimiento de trabajadores campesinos, déjeme contarle, es una organización que trabaja muy de cerca con el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana, por eso este énfasis en nuestra solidaridad. Es importante también recordar que no es la primera vez, como lo hemos señalado, que ocurren este tipo de hechos en contra de inmigrantes de origen centroamericano. Lo ocurrido en San Fernando y Ciudad Mierta, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, en los últimos años son muestra de una violación sistemática a los derechos humanos de las personas migrantes. Aunado al esclarecimiento de los hechos, es fundamental que las autoridades, principalmente las encargadas de la seguridad, cumplan con las funciones para las que han sido designadas en pro de la seguridad ciudadana. Es lo que manifestamos desde el IDIE junto con el LAINES ante estos lamentables hechos en contra de los migrantes, particularmente centroamericanos. Y bueno, un poco en los avances en la investigación que se han tenido en los últimos días, se ha informado que agentes de migración serán investigados por estos hechos. En la conferencia matutina de este lunes 1 de febrero, el gobierno mexicano reveló que investigará a agentes del Instituto Nacional de Migración por sospechas de su involucramiento en la masacre del 22 de enero, según información publicada por la agencia EFE. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la que depende el Instituto Nacional de Migración, reconoció que las autoridades ya sabían de la existencia del vehículo que estuvo involucrado en los hechos, pero indagarán por qué los agentes la han retenido. Vamos a investigar estos hechos de cómo y por qué el Instituto Nacional de Migración tenía esta camioneta y si hay o no una responsabilidad de algún servidor público, afirmó la secretaria de Gobernación en esta famosa mañanera. Pues así tenemos este avance de hechos por parte del gobierno mexicano, un suceso que sin duda no soltaremos aquí en Caminos del Viento, daremos seguimiento y que esperemos llegue a una conclusión en la investigación por parte de las autoridades facultadas para estos hechos, ¿no? Y que no quede en la impunidad, pero sobre todo que se garanticen mejores condiciones para el tránsito de los migrantes por nuestro país. Y continuando con Caminos del Viento, cambiamos un poco de tema y ahora les vamos a hablar de esta investigación del portal de transparencia Con los Ojos Abiertos en colaboración con el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que revela que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla carece de protocolos para la atención de casos de violencia obstétrica, además de que son escasas las sanciones contra servidores públicos. La violencia obstétrica, iniciemos, es un problema de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que necesitan ser atendidos por las autoridades, pues el hecho de que se presente de manera constante este tipo de casos representa un problema institucional y sistemático que vulnera a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Incluso el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, señala en su portal de internet que, aunque existen mecanismos de queja y de denuncia por este tipo de casos, en México no se tiene un enfoque de derechos humanos para la atención de estas, por lo que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica. Tan solo en diciembre de 2020 se registró el caso de una mujer que, pese a llegar en trabajo de parto al Hospital de la Mujer en Tehuacán, se le negó la atención médica y dio a luz en la calle fuera de dicho centro médico, siendo este solo uno de los casos similares que se han registrado en la entidad en los últimos años. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, no se cuenta con programas o protocolos para la prevención de la violencia obstétrica en hospitales públicos, a pesar de que a nivel nacional existe una norma oficial en la que se detallan los cuidados que deben de dar a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.
Si bien la Secretaría de la Función Pública Estatal reportó que de 2014 a 2020 se han sancionado a 20 personas por violencia obstétrica, desde 2019 no se ha procesado a ninguna persona. Para tener un panorama con respecto a la violencia obstétrica en el estado de Puebla, se presentaron 27 solicitudes de información a sujetos obligados estatales y federales, en las que se pidieron detalles sobre quejas, sanciones, programas y otros datos relacionados con esta problemática. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad Pública, la violencia obstétrica es una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente médicos y personal de enfermería, hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. ¿Cómo andamos? A ver, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla reconoció que no cuenta con protocolos para atender casos de violencia obstétrica, además de que hay escasas opciones para apoyar a quienes sufran este tipo de prácticas violentas. Por medio de la solicitud de información con número folio 01714720, se le preguntó a la Secretaría de Salud cuáles son los protocolos que tiene para prestar atención a casos de violencia obstétrica registrados en hospitales públicos, y en su respuesta informó que no se cuenta con este tipo de documentación. Sin embargo, indicó que toda persona que sufra violencia obstétrica en alguna unidad de los servicios de salud del estado de Puebla puede comunicarse a la línea 800 materna, en donde recibiría asesoría y seguimiento. Además, en una segunda solicitud se cuestionó acerca de las acciones para prevenir la violencia obstétrica de 2014 a septiembre de 2020, y se pidió un desglose de los programas, acciones de capacitación, campañas de difusión, entre otras medidas que se hayan realizado en este periodo. Como respuesta, la Secretaría indicó que solo se han realizado talleres entre 2015 y 2019 en distintas jurisdicciones sanitarias, siendo esta la única acción que se ha desarrollado para prevenir la violencia obstétrica, capacitando a un total de 1,238 servidores del ámbito de la salud mediante 51 talleres. También reportó que no cuenta con un presupuesto destinado para la creación de programas de prevención de violencia obstétrica. En cuanto a las muertes maternas por violencia obstétrica, ¿qué cree? Tampoco hay datos. Y es que aunque en la solicitud con folio 01714620 se le preguntó a la Secretaría de Salud el número de muertes maternas relacionadas con casos de violencia obstétrica, la dependencia estatal indicó que no tiene datos de este tipo. Por esta razón, se presentó una segunda solicitud de acceso a la información pública en seguimiento, la cual quedó registrada con el número 01943120, en la que se pedía el reporte general de muertes maternas de 2014 a 2020 y que se detallara la fecha de fallecimiento, el hospital en el que se registró, quién murió, la madre o el bebé, la causa del fallecimiento y si se presentó alguna queja por negligencia médica en estos casos. A esto, la Secretaría proporcionó una tabla en donde se puede observar que de enero de 2014 a octubre de 2020 se registraron 276 muertes maternas durante el parto, y en ninguno de ellos se registró queja alguna por negligencia médica o maltrato. El año con mayor registro de muertes fue el 2016 con 51, seguido por 2014 con 46, y el de menor cantidad de muertes registradas fue el 2019 con 32. Es importante destacar que para el mes de octubre de 2020 ya se tenían registrados 35 casos de muerte materna, número que rebasa el total reportado el año anterior. Además, tomando en consideración esta tendencia, se estima que se podría superar el número de casos reportados en 2017 y 2018. De los casos registrados en 2020 es importante mencionar que se registraron 12 por probable COVID-19 o neumonía atípica. Llama la atención que en el periodo analizado se registraron 25 muertes maternas en el hogar y 11 en la vía pública.
¿Cómo estamos en cuanto a las quejas? Pues fíjese que suman 29 ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Por medio de la solicitud de información número 0179-5220, se pidió a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla un reporte de las quejas que se han presentado debido a casos de violencia obstétrica y en su respuesta informó que de 2014 a octubre de 2020 se habían registrado 29 quejas. 9 de estas fueron resueltas durante el procedimiento y 2 fueron atraídas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, una relacionada con hechos ocurridos en el Hospital General de Acatlán de Osorio y otra en el Hospital Regional de Cuetzalan, ambas en 2014. De las 29 quejas, solo 2 resultaron en recomendaciones. La primera corresponde a hechos sucedidos el 17 de octubre de 2014 en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mejor conocido como ISTEP, y la segunda en un caso registrado el 23 de marzo de 2015 en el Hospital de la Mujer de Tehuacán. Además, solamente hubo una conciliación. En cambio, 15 quejas no procedieron, ya que en 7 casos se determinó que no hubo violación de derechos humanos, en 5 más hubo falta de interés y 3 no fueron ratificadas. De las 29 quejas presentadas, 8 fueron en contra de la Secretaría de Salud, 3 en contra del ISTEP y 2 más en contra del Hospital de la Mujer en Tehuacán. Es importante mencionar que hubo 3 quejas presentadas en contra de las autoridades de los Centros de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula y Tehuacán, las cuales no procedieron. Además, la CDH reportó que estas quejas corresponden a 30 personas quejosas, de las cuales solamente se tienen registradas las edades de 14, que van de los 19 hasta los 40 años. En cambio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en respuesta a una solicitud de información que se han presentado 8 quejas en el estado de Puebla relacionadas con violencia obstétrica en sus diferentes modalidades. 5 de ellas fueron presentadas en el municipio de Puebla, 2 en Teciutlán y una más en Acatlán. Cabe señalar que también se presentó una solicitud dirigida a la Comisión de Arbitraje Médico de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, la cual quedó registrada con el número 01714820 para conocer cuántas quejas se han presentado por violencia obstétrica ante este organismo. Sin embargo, se reportó que no tiene ningún registro al respecto. Y sobre las sanciones, como lo habíamos adelantado, desde 2019 no hay ninguna en el estado de Puebla. Por medio de la solicitud 0179-5520 se pidió a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla un reporte sobre el número de quejas y sanciones administrativas aplicadas con relación a la violencia obstétrica, a lo cual la dependencia respondió que de 2014 al 31 de agosto de 2020 se fueron registradas 44 quejas en contra de personal médico por este tipo de faltas, de las cuales iniciaron 25 procedimientos de responsabilidad administrativa. Los hospitales que cuentan con más quejas por violencia obstétrica son el Hospital General de Cholula, el Hospital General de Cuetzalan y el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán. Además, se informó que se han impuesto 20 sanciones administrativas, sin embargo, desde 2019 no se sanciona a ningún funcionario por violencia obstétrica. Puede encontrar usted el texto íntegro en las redes sociales del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y también del portal de transparencia en Facebook. Los encuentran como Con los Ojos Abiertos y en Twitter como @cl-ojos abiertos. Ahí pueden ustedes leer toda esta investigación que realizó el portal de transparencia de la Ibero junto con el OBCG en torno a la violencia obstétrica. Y antes de cambiar de tema, solamente puntualizar algunas cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? De acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, la violencia obstétrica es aquella acción u omisión que dañe, lastime, denigre o cause la muerte de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación o patologización de procesos naturales.
¿Quién la puede ejercer? La puede ejercer personal médico y de salud en cualquier lugar que brinde servicios de salud públicos y privados. ¿Cuáles son los derechos violentados cuando hablamos de este tipo de violencia? Los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad y no discriminación, a la integridad, a la salud y a la formación. Y finalmente, ¿cuáles son los principales actos u omisiones que derivan con esta violencia? Uno, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, practicar el parto vía cesárea sin cumplir con criterios médicos conforme a la normativa oficial, el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin consentimiento voluntario, expreso o informado, así como la obstaculización sin causa médica justificada al apego precoz del niño. Estas son algunas coordenadas en cuanto a la violencia obstétrica que pueden ustedes encontrar en los materiales del Observatorio de Violencia Social y de Género a través de la página es.padlet.com/IDSJ/OBSG o en nuestra página de Facebook y Twitter. Ahí pueden encontrar estas postales sobre violencia y particularmente ahí contamos una que habla sobre violencia obstétrica. Ahora sí, para cerrar estos temas que tenemos en Caminos del Viento el día de hoy, como cada mes hacemos este recuento de la violencia feminicida de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos que nos comparte también nuestro Observatorio de Violencia Social y de Género, y es que aún con la pandemia y el confinamiento, los feminicidios en México, según datos oficiales, se mantuvieron en el mismo nivel. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2020 se registraron en nuestro país a nivel nacional, es decir, en todo México, 940 presuntos feminicidios. Es decir, se registró incluso un aumento del 0.64% respecto al mismo periodo de 2019. En 2019, todavía este último año que tuvimos con normalidad, se registraron 934 casos. En 2020, ojo, en 2020, aun cuando desde marzo muchos y muchas estamos en confinamiento, se registraron 6 casos más en nuestro país. Es decir, se mantuvieron los mismos niveles de violencia contra las mujeres y ya hemos enfatizado particularmente la violencia feminicida como este punto máximo que se puede dar contra las mujeres en nuestro país, bueno, en nuestro país y en todo el mundo. También hubo un aumento de 9.3% respecto al corte del mes anterior, es decir, a noviembre de 2020 se habían registrado 860 casos, finalmente cerramos con 940 el año 2020. Ojo, también son cifras oficiales, siempre hay que recordar que los conteos de organizaciones e instituciones van un poquito más arriba en este piso mínimo, digamos, de lo que está oficialmente registrado, pues se mantuvieron estas cifras. ¿Cuáles son los estados con más casos registrados? En primer lugar tenemos el Estado de México, seguido de Veracruz, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. Y en los municipios con más casos, en la lista está Juárez, Chihuahua, seguido por Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, Zapopan, Jalisco y Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo andamos en el caso de Puebla? Igual, datos oficiales. Según el secretariado, se registraron 52 presuntos feminicidios entre enero y diciembre del año pasado. Esto representó una disminución del 10.3% respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registraron 58 casos. Y hubo un aumento en el último mes del 4% respecto al corte de noviembre, cuando se habían contabilizado 50 casos. Así, Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional con más feminicidios registrados, y 5 de sus municipios se encuentran dentro del top 100 a nivel nacional. Es decir, tenemos a Puebla capital en el lugar número 20, Zacatlán en el 40, Chietla
en el 55, Coronango en el 78 y en el lugar 79 a nivel nacional, San Martín Texmelucan. Hay que señalar que estos 5 municipios tienen activada la alerta de violencia de género que llevamos en nuestro estado desde 2019 y bueno, aún con esta alerta declarada de violencia de género, se siguen dando estos casos de feminicidios. Pues en resumen, aún con todo el contexto de la pandemia y el confinamiento, el número de feminicidios en Puebla y en nuestro país se mantienen casi en números similares a cuando estábamos en la misma o en la llamada normalidad. Y así llegamos a este recuento de hechos en Caminos del Viento. Vamos a dar un giro y vamos a hablar con el equipo del área de orientación jurídica y psicosocial que nos vienen a hablar de la desaparición o las repercusiones de la probable desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo hemos señalado, una propuesta que ha surgido en las últimas semanas desde la Presidencia de la República. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Caminos del Viento. Pues bueno, continuamos aquí en Caminos del Viento. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe por primera vez Alan Martínez Cabrera, estudiante de Derecho y que estará haciendo este semestre su servicio en el área de orientación jurídica y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Alan? Bien, ¿y tú, Cuau? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Y Alan nos viene a contar el día de hoy este tema que teníamos desde el episodio pasado de la desaparición o la probable desaparición de los órganos autónomos. Recordará que el programa pasado platicamos sobre qué es el Instituto Nacional de Transparencia y estas posibles repercusiones que había en materia de derecho a la información, si es que llegara a desaparecer el órgano garante de la transparencia y del acceso a la información. Hoy Alan nos viene a platicar sobre otro órgano garante que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya lo hemos platicado también en este espacio, es un órgano sobre el cual tienen en el radar desde el gobierno federal dentro de estas iniciativas que se han planteado para que sea el propio Poder Ejecutivo quien absorba las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión que también, al igual que con los demás órganos garantes, no es perfecta, pero sí se puede mejorar, puede ser perfectible. Y bueno, sobre este tema nos viene a hablar hoy Alan sobre lo que tenemos que tener puntual en cuanto a los riesgos que podría tener la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alan, pues adelante, cuéntanos, ¿qué tienes que decir sobre el CNDH? Fue el pasado 11 de enero del presente año cuando el actual presidente de México se reunió con su gabinete en Palacio Nacional para empezar a discutir cómo se pueden desaparecer dos organismos autónomos. En este caso fue el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Bueno, la justificación mencionada por el titular ejecutivo de la rueda de prensa matutina del 12 de enero es que son organismos autónomos muy costosos, no benefician al pueblo y no tienen utilidad alguna, pues en muchas ocasiones y de manera descarada afectan a los intereses de la ciudadanía. Ahora el fin es ahorrar todo lo que se obtenga y se destina al pueblo, se utilice para el desarrollo, no aumente la deuda o los impuestos y no se decreten gasolinazos. Por otro lado, también dijo que estos organismos fueron creados para aparentar que iba a haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción y que son cortinas de humo para que se cometan ilícitos y hay ocultamiento de información, en los que nunca hubo transparencia, ya que se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias, porque no les convenía que no se supiera dicha información. Resulta que se presentarán las propuestas para presentar las alternativas y las modificaciones al marco legal, resaltó el presidente. Como ejemplos de desaparición de instituciones y organismos en esta administración que no han dado buenos resultados, tenemos al Seguro Popular para transformarse en Instituto del Bienestar. También encontramos el caso del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, sustituyendo al sistema de administración y enajenación de bienes. Un defecto en la propuesta del presidente sobre la modificación de organismos autónomos es que no se contempla el origen y función de estos, es decir, fungir como pesos y contrapesos. En la propuesta de la Administración Pública Federal se hace alusión que a las secretarias de Estado son las que subsumirán
dichas funciones. Sin embargo, esto significaría que serían juez y parte de los asuntos que pudieran llegar a conocer. Por otro lado, no todos los organismos autónomos son ineficientes o ineficaces, como se ha mencionado por parte del presidente. Tal es el caso del Banco de México, encargado de la política monetaria, o bien del Instituto Nacional Electoral, en el que se busca salvaguardar la democracia, otorgar independencia y legitimidad a los procesos electorales, en los que se ha demostrado, a comparación de los gobiernos pasados, en donde el presidente en turno elegía a su sucesor, con la creación del organismo, actualmente INE, se han intentado fortalecer la democracia del país y a su vez la economía con el Banco de México. En esta ocasión, el presidente mencionó a 2 organismos autónomos. Sin embargo, ¿se continuaría con los siguientes? Existe un organismo autónomo llamado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué la CNDH se encontraría dentro de la lista de órganos autónomos que se pretende desaparecer? Bien, la respuesta es sencilla. Es el órgano más caro. Cuesta 4 veces más de lo que cuesta la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el cual es el menos costoso de los organismos autónomos. La CNDH cuesta alrededor de 1.679 millones de pesos anuales, mientras que la COFESE solamente 598 millones anuales. Los organismos constitucionales autónomos se crearon como una apuesta para brindar injerencias, intromisiones políticas a los asuntos centrales de la vida nacional, es decir, crear un esquema de pesos y contrapesos. Se busca también que no dependieran de ningún poder y que en su autonomía contuvieran las características de la técnica, la de gestión y la financiera. Es por esto que en casos centrales como la política económica, derechos humanos, derecho al acceso a la información y telecomunicaciones, y entre otros, fueron dichos organismos, como lo es la CNDH. En este contexto, consideramos pertinente explorar a la CNDH y valorar su modificación o transformación para la mejor protección de los derechos humanos, debido a que sus mecanismos de protección y defensa deben servir en beneficio de las personas que han vivido alguna vulneración a sus derechos humanos. Además, es importante tener un análisis sobre lo que implicaría la modificación del organismo y buscar alternativas antes de concluir automáticamente con su desaparición. La CNDH fue creada como un organismo autónomo en 1999, con el objetivo de establecer un sistema general e integral de protección no jurisdiccional de derechos en México, proponer y vigilar los casos de violaciones a derechos humanos, instrumentar los mecanismos necesarios de prevención, atención y coordinación que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, como lo menciona la autora Ana Laura Magaloni, los mecanismos de protección de la CNDH con respecto a los derechos humanos en cuanto a recomendaciones, conciliaciones y orientación al quejoso se han vuelto y son fórmulas desgastadas y poco efectivas en nuestro país, porque no son vinculantes, es decir, lo que emita o determine la CNDH no obliga jurídicamente a las autoridades. En la CNDH, a pesar de encontrar diversas fallas, también encontramos un organismo al que muchas personas acuden a recibir una orientación e iniciar un procedimiento, y así visibilizar una violación a derechos humanos. La falta de recursos económicos les impide contratar una asesoría jurídica especializada, y en la CNDH encuentra el único lugar para exponer su caso y recibir ayuda sobre las violaciones a sus derechos. Es por ello que la defensa y protección de los derechos humanos debería ser también un tema de gran trascendencia jurisdiccional. La justicia y defensa contra violaciones a derechos humanos no solo debe ser para personas que tienen dinero y puedan contratar servicios de asesoría legal privada, sino para todas las personas. Por ejemplo, a través del juicio de amparo, sí se puede obtener resoluciones en contra de violaciones a derechos humanos, obligatorias o vinculantes para las autoridades. Sin embargo, el costo para interponer un amparo con el acompañamiento de una abogada o un abogado es costoso para gran parte de la población, o los servicios de defensoría pública no son suficientes para atender a todas las personas que son vulneradas en sus derechos humanos. Esto es un claro ejemplo de la desigualdad en la que aún vivimos. Si se hace un cambio, este debe ser para mejorar el desarrollo del organismo, asegurarnos que la institución autónoma no quede igual o peor. Se necesita un cambio que represente una defensa de los derechos humanos de manera ejemplar, para quienes no han tenido la posibilidad de defenderse frente al abuso y la arbitrariedad, en donde se demuestre un verdadero acceso a la justicia, pasar a un organismo ejemplar, en donde no dependamos de la capacidad económica para que nuestros derechos sean respetados y que no sea un cambio solo porque sí. Si bien es cierto que contamos con otros medios de defensa en caso de violaciones a derechos humanos, no todas las personas pueden tener acceso por diferentes motivos. Nos pone en claro la desigualdad que sigue existiendo.
en donde la justicia solo es para unos cuantos, y es una de las razones por la cual fue creada la CNDH, para auxiliar a todas las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos. Con la propuesta de reforma del presidente sobre organismos autónomos, tenemos oportunidad para proponer cambios importantes sobre la situación de la CNDH y el contexto sobre violaciones generalizadas en el país. No podemos dejar que se modifiquen instituciones sin contemplar la realidad y sus consecuencias sobre la dignidad de las personas. Muchísimas gracias, Alan, por lo que nos vienes a compartir el día de hoy. Sin duda es fundamental e importante no soltar la lupa a los órganos constitucionalmente autónomos y particularmente uno que nos interesa mucho desde el Instituto, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @ibie-iberopue y @iberomediospue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Muchísimas gracias a Vicky Morales en los controles y en la edición. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales. Hasta la próxima y cuídese mucho, por favor. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.